Muy bien. Esto es Entre Preguntas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Yo soy Carla Portillo Y yo soy Francisco Ulloa. y estamos aquí en esta primerísima emisión de un programa al cual le hemos tenido mucho cariño desde su gestación, porque lo hemos pensado ya desde hace mucho tiempo. Y finalmente vemos cómo se está concretando en este primer programa grabado, pues en vivo obviamente, aquí en una mañana después de varias sentadas, varias reflexiones, varios cafés, mucha inspiración y finalmente aquí nos encontramos. Sí, este proyecto nace de, como yo creo que muchos proyectos tienen que ver con los medios, de distintos proyectos. Cada uno ha tenido su búsqueda de podcast, cada uno ha tenido su búsqueda con distintas personas, con distintos amigos, etcétera, de poder llevar lo que uno ha aprendido o está aprendiendo y sigue aprendiendo al mundo. Y también, ¿por qué no decirlo? Si el facherío puede hacerlo, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros también? Eso. Entonces, sí, pues, esa es la idea. Así nació Entre Preguntas ya hace un par de meses y llegar a concretarlo, obviamente, tarda. Sí, Y ahora era ya, hay que hacerlo. ¿Se hace ahora o ya no se hace? Y es otro de esos proyectos que te dice, pues en algún momento lo voy a volver a hacer. Así parte. Así que yo creo que también, y seguramente muchas de las personas que nos están escuchando han tenido también sus propios viajes de proyectos personales, artísticos, de medios, de redes sociales, etcétera, a lo largo de estos años. Concretamente a mí me sucedió cuando fue la pandemia, que se desató ese gusano, ¿no? Y que creo que también hubo una irrupción de podcast en ese entorno, en ese momento particular de nuestra existencia. Pero de ahí, claro, a ejecutarlo, hay un mundo, hay un mar de incógnitas, de dudas existenciales, de tomar decisiones, de buscar caminos, de encontrar trabajos, etcétera. Y finalmente, bueno, el ver que se concreta algo es lo mejor que puede pasar, ¿no? Para dos personas que han estado como con mucho ímpetu y con mucha pasión también buscando lograrlo. Y el nombre, lo curioso de todo esto es que también cómo llegamos a este nombre, ¿no? Porque nos cuestionábamos mucho, nos movíamos mucho, tanto Francisco y yo, como a través de estas conversaciones y estas reflexiones de distintos temas, ¿no? Pero siempre como esta duda genuina de preguntar y quitarse el miedo de preguntar y quitarnos el miedo de asumir que debemos de tener la razón o de que está mal preguntar o de que está mal hacer preguntas incorrectas, ¿no? O sea, como políticamente o incorrectas o que se escuchan extrañas, etcétera. Pero la idea del programa es justamente eso, ese mundo que habitamos cuando preguntamos, ese mundo que se encuentra entre las preguntas para reflexionar, para cuestionarnos, para reírnos también, ¿no? O sea, para divertirnos, para hacer crecer lo que sabemos del mundo, de lo que nos rodea, de lo que pensamos, de lo que nos pasa día con día. Entonces, este es el sitio en donde nos vamos a instalar en este podcast para hablar sobre estas dudas chicas, dudas grandes, dudas medianas, dudas cercanas, dudas lejanas, en fin, temas que nos atraviesan, temas que nos duelen, temas que nos conmueven, temas que nos habitan. Es una larga lista de cosas que suceden a nuestro alrededor y obviamente los medios de comunicación, ¿no? Las redes sociales y toda esta velocidad en la que estamos día con día también nos hace sentir que, bueno, tenemos que parar un poco y preguntarnos, ¿no? Hacia dónde vamos a ir. Y también todos escuchamos podcast. O sea, la misma gente que nos escucha podcast, o que nos va a escuchar, ojalá, escucha podcast. Nosotros mismos escuchamos podcast de distintos temas. A mí, o sea, los dos venimos de países distintos. Yo vengo de Chile, la Cala viene de México. Y yo por lo menos escucho 3 podcasts o streamings o esas cosas de política, cultura, 32 minutos, turno en vivo, La voz de los que sobran. Y creo que este es un proyecto más. No es como todo el mundo dice, no es que sea, oh, este es el primer podcast que habla de cierta cosa, tampoco va a ser el último podcast que hable de cierta cosa o que reflexione sobre ciertos temas, sino que la idea es que sigan creciendo y este que sea uno de los podcasts que orgánicamente vaya creciendo, ese es el objetivo, y alimente las redes.
que se alimenten mutuamente o que cada uno vaya buscando sus adherentes, como cualquiera de las dos formas puede ser. Y sí, aparte de preguntas, son reflexiones. Vamos a intentar reflexionar sobre temas, sobre películas, sobre cualquier cosa en realidad que no tengamos opinión o que sí tengamos opinión, y eso y conversarlo. De eso se trata. Y eso ya es como introductorio, porque este es un capítulo introductorio, vamos a enfocarnos en distintas temáticas, pero siempre deteniendo detrás el resguardo de los derechos humanos. Como que en ese sentido no existen peros, ese es nuestro marco de conversación, la gente que vamos a invitar se encuentra dentro del mismo marco de conversación, no es como que, ay, que viva la libertad de expresión y viva el autoritarismo, no. Así no funcionan las cosas en este podcast, los derechos humanos no son cuestionables. Y así yo creo que vamos a seguir. Y creo que eso es un punto medular también dentro de lo que, bueno, obviamente acabas de mencionar, pero que guía, que es la línea que guía nuestro programa, nuestra intención, nuestro deseo de comunicarnos, pero claramente eso, en un respeto completo a los derechos humanos y siempre poniendo en duda y poniendo ese asterisco, marcándolo, esa delgada línea que a veces se traspasa en aras de la libertad de expresión en detrimento, en daño, en perjuicio, en violencia hacia minorías, hacia expresiones, hacia colectivos, etc. Entonces desde ahí es también desde donde queremos partir y queremos poner el dedo, ¿no? Queremos señalar precisamente ese tema o esa visión. Así que pues eso Empezamos. Ese es nuestro primer bloque, con esto arrancamos, con esto queremos darles la bienvenida a todas, a todos, a todes de este espacio que está entre preguntas, está en construcción porque evidentemente nos estamos apenas construyendo y vamos a arrancar con nuestro primer tema para de ahí en adelante seguir con más y más y más y por supuesto estar abiertos a recibir sus comentarios, sus sugerencias que al final del programa les haremos saber las formas de hacerlo. Empezamos. Ok, Amores Perros. Vimos Amores Perros. Fuimos al cine, todavía está en cartelera en algunos cines. Bueno, depende de dónde estén en el estado de los Estados Unidos mexicanos. Vean, pero está en cartelera todavía. Fuimos y... ¿qué te pareció? Bien, hablar de Amores Perros es adentrarse a un tema, yo diría como que sacudidor, ¿sabes? Son 25 años, es el reestreno de una película mexicana que sí marca un hito, que marca un antes y un después, ¿no? En la historia de la cinematografía, como que le da la entrada a la modernidad, ¿no? Como parte también de las transformaciones del México de aquel entonces. Entonces, como que el hecho de conectarme, hablando yo como mexicana, ¿no? De conectarme con esta película, pues es una mirada, sí es voltear hacia el pasado, pero con una perspectiva muy todavía en el presente, o sea, muy latente en el presente. Sí me sentí interpelada a ir al cine, ¿no? O sea, como de ir y hacer ese ritual de ir al cine, de darle ese espacio a ver a la película, ¿no? De dedicarle ese espacio a la película, después de eso, de 25 años, de reconocer, y que incluso a mí me parece sorprendente darme cuenta que han pasado 25 años de esa película que sí es una marca en la historia cultural, ¿no? De México, ver los cambios, como mencionaba, ver actores que han trascendido. Gael García es el claro ejemplo, ¿no? Pero me pareció una visita muy oportuna, o sea, habernos dado la oportunidad, como dije, de ir al cine y de ver de nuevo estos personajes, reconociendo que en aquel entonces yo tenía, vamos a ver, 12 años, entonces no estaba quizás en un espectro de maduración intelectual, ¿no? Como para hacer un análisis y entender cabalmente todo lo que ocurría en esa película en ese entonces, pero obviamente al tiempo, pues esa película te llega sí o sí, ¿no? Como en la adolescencia, en la juventud, etc. Entonces sí es algo interesante como de ver, es pesado, ¿no? Es una historia larga de 2 horas y media. Así que eso, ¿tú qué sentiste a rasgos generales, ¿no? También como en lo sensorial, ¿qué te pareció haber estado ahí en el cine y presenciar estas 2 horas y media de
carga, de voltaje, de tanta acción. Sí, yo nunca pensé que iba a ver Amores Perros en el cine. Claro, yo, eso, 12, 11 años, no sé, tenía. Y no sé si no la vi en el cine porque no era apta para menores de cierta edad. No sé cómo llegó a Chile, ni lo averigüé, lo siento. Eh, lo que sí sé es que la vi cuando tenía como 15 o 16 años. Estaba muy de moda. Amores Perros como que estuvo muy de moda, hasta sigue estando de moda por mucho tiempo. Creo que la vi como dije, en un momento la voy a ver, 15, 16 años, y después, de hecho ni la vi completa, vi parte, como que siempre vi partes de Amores Perros. O la primera historia, o después otra historia, o así, y eventualmente el año pasado dije, ya, la voy a ver, estoy de vacaciones, tengo tiempo, la voy a ver. Entera, seguida. Y el año pasado la vi entera, seguida, y ya, obviamente yo, Francisco, me irán conociendo, no tenía idea que se había estrenado el 2000. Lo único que recuerdo, para mí el 2000 es la Natalia Lafourcade cantando 2000. Listo. Muy atinadamente ese recuerdo, muy Y atinado. recordando a Gael García en la canción. Pero, claro, este año, bueno, estando en México, aparece, bueno, tú, Carla, me dijiste que estaba en el cine y dije, ay, bueno, vamos a verla porque yo, es de esas cosas que tú dices, ya pasó, ¿no? La veo en Netflix. Y no, y sí, es que es tensa la película. Son Sí. 2 horas y media. Bueno, hoy día sé que son 2 horas 34 porque escuché una entrevista de Iñárritu y él hablaba de las 2 horas 34, pero son 2 horas y media de tensión. O sea, parte tensa, termina tensa, tiene muchas cosas que tal vez, incluso, claro, de acuerdo a distintos contextos que han pasado 25 años, uno la lee de forma distinta. No solamente por la edad, también por las cosas que uno estudia, por las cosas que uno conversa, cosas que tal vez el director ni siquiera se enfocó, que ahora tal vez sí son importantes, ¿no? Y discusiones y temas y todo. Me gustó mucho, me gustó mucho. Creo que la experiencia de verla en el cine, para el que la pueda ver, sí es muy recomendable. Sí, es sumergirte por completo, que esa es la habilidad del cine, ¿no? Ese atraparte en todos los sentidos para poder internarte en esas historias. Ahora, la carga que tiene Amores Perros es que son 3 historias, ¿no? Que iremos conversando a lo largo de estos minutos, ¿no? Son 3 historias de cada una protagonizada por una pareja, ¿no? Se le da nombre a través de una pareja, en donde se evidencia esta adversidad, esta dificultad, esta tragedia del amor, ¿no? Son 3 historias que se entrecruzan, que se desarrollan en la Ciudad de México, en aquel entonces Distrito Federal. Evidencia también esta película las diferenciaciones de clase. Hay algunas historias en donde se concentra la historia, o el capítulo, en la clase baja, la clase popular, en la calle, ¿no? Tenemos otra historia en donde hay clase media, media alta, en un piso, ¿no? En un departamento que apenas está por habitarse por una pareja que está, pues eso, construyéndose. Y finalmente la experiencia de un vagabundo en la calle, que como dije vamos a desmenuzar con más detalle, ¿no? Pero todas estas historias se entrecruzan y es algo que también como que empezaba a forjarse mucho en algunas películas, ¿no? Este juego fragmentario, esta idea de que estamos todos conectados también. Se revierte la lógica de inicio y final, sino que no es una lógica circular, es por ahí leyendo también es como la idea de un presente expandido, ¿no? Como que la idea de que al final vemos a un personaje que interactúa en un capítulo y de pronto aparece en el otro, entonces te crea esa sensación como de que, sí, de unidad, de que todos están ahí, ¿no? Inmersos y se genera esta impresión, ¿no? De que la Ciudad de México es este conjunto monstruoso de individuos que se interpelan, que se afectan el uno al otro, sea de la clase social en la que se encuentre, ¿no? La persona. Entonces, eso es algo también como valioso e interesante y revelador en aquel entonces, ¿no? De la película,
este juego, pues sí, narrativo. El uso de la cámara también a mí me parece muy interesante. Se muestra, se plasma al inicio esta persecución. Entonces ya te pone, como lo decías, Fran, te pone en estado de alerta, en tensión, porque hay una persecución, porque están estos personajes en un coche a máxima velocidad, pasándose los saltos, siendo perseguidos por una furgoneta media destartalada, y en ambos coches habita un perro moribundo, ¿no? O al menos sí en el de los personajes, el personaje principal. Entonces, está eso ahí de por medio y lo hace interesante. A mí me crea como que me lleva a recordar esta idea del efecto mariposa, ¿no? En donde todos estamos como involucrados, afectados en un mundo globalizado, en donde una cosa se altera y las demás resuenan. O sea, creo que también se inserta un poco esta película en como desde esa visión. Yo tengo hay una paradoja que todavía no sé solucionar. A ver. O sea, me lo estoy preguntando constantemente. O sea, estoy muy de acuerdo. Cualquier persona que conozca o que haya ido alguna vez en su vida a la Ciudad de México por más de 2 días sabe que es un monstruo. Y así como que, no solamente que así se conoce o existe el mito de la Ciudad de México, así se vive. Es un monstruo que incluso es capaz de como... En mi imaginario como que es un monstruo que está vivo, da lo mismo que tenga población o no. Se volvió tan grande, tan inmenso y tan inmanejable que se come, en realidad que come a los habitantes. Que nos come a los que hemos estado o que van a comer a los que van a llegar. Y siento que las historias eso tienen en común, que son dramáticas todas y a cada uno da lo mismo lo que hagan, se los va a comer la ciudad, irremediablemente. No, da lo mismo lo que tú hablabas. Da lo mismo la clase, el origen, si lo que está haciendo es bueno, es malo. No hay karma. No es como porque hago algo bueno me van a pasar cosas buenas. Si hago algo malo me van a pasar cosas malas. Todo el mundo va a sufrir porque el monstruo te va a devorar. Y siento que es muy de la Ciudad de México. Siento que incluso es difícil decir que Amores Perros es un reflejo de México o fue un reflejo de México. Claro, fue un reflejo de México de la irrupción del neoliberalismo, de Salinas, de todo lo que estaba pasando en México, el zapatismo, todo eso que estaba pasando en México en sí. Sin embargo, o sea, consecuencia de eso, los diálogos están en torno a eso, no creo que sea un reflejo de lo que hablábamos antes de empezar a grabar. No creo que sea un reflejo de Nogales, así un espejo de Nogales, un espejo de San Juan Chamula, un espejo de Mérida, pero cualquier persona que conozca la Ciudad de México dice, sí, ese monstruo se los está comiendo. Eso es una cosa. Y lo segundo, y ahí entra esa paradoja, porque claro, se genera empatía, ¿no? Sea de clase muy baja o sea de clase muy baja, te está como comiendo, intoxicando de adentro tu realidad. Sin embargo, hay que siempre tener en cuenta, creo, que no es lo mismo que te vaya mal en la vida con $1 millón en la cuenta a que te vaya mal en la vida con menos 20,000 pesos mexicanos en la cuenta. Creo que si bien somos todos iguales y a todos nos pasan cosas malas y todos tenemos depresión y sufrimos y somos dramáticos, es muy distinto sufrir en un yate a sufrir en una casa hacinado. Y creo que eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y no sé si no lo conozco al director. O sea, no he visto todas sus entrevistas, no sé si él lo pensó de esa manera, no sé si no lo pensó de esa manera, pero creo que sí es importante. Ahora, ya a lo específico, si quieres hablar, ya hablé mucho. Sí, empecemos a desmenuzar pues las historias, ¿no? Yo creo que una de las historias más cautivantes y que conversábamos saliendo del cine, indudablemente es la primera. Y la primera tiene el nombre de Octavio y Susana. O sea, como decíamos, se dividen en capítulos y cada capítulo se protagoniza por una dupla que le da nombre, ¿no? Entonces, el primer capítulo lo protagoniza Octavio y Susana. Octavio es nuestro Gael García Bernal. Y aquí es donde se tiene toda esta carga de violencia, la persecución, pero sobre todo la parte de
de esta violencia en el entorno de las peleas de perros callejeras, ¿no? O sea, aquí está representado esa ilegalidad, aquí está representada esa violencia masculina, en donde el perro también es como una extensión, ¿no? de esta, ¿cómo decirle?, acto, performance de la masculinidad mexicana. Tenemos eso que es fuerte, y me llama la atención también analizando la experiencia de un entorno de ese tipo, de cómo se va socializando la masculinidad a través de, por ejemplo, de la pelea de perros callejera, ¿no? Entonces ves en las escenas también música, cerveza, pero es un entorno completamente masculino en donde también están niños presentes, niños que quizás ayudan al padre, al tío, o que están trabajando también ahí mismo, pero hay mucha sangre, hay una evidencia, se desborda sangre, y los perros están en pelea, ¿no? Tal como sucede con el caso de Octavio y su hermano, ¿no? Que son dos perros, por llamarlo de esta forma, ¿no? En esta metáfora, son dos perros que están en tensión y que se pelean, ¿no? Que se pelean tanto el poder, pero también hay una mujer en discordia, ¿no? Que es la esposa del hermano, que ya es madre y que en la película se muestra que está embarazada. Entonces, esta meta de Octavio de poder proveer y poder darle a Susana pues todo lo que bajo el mandato masculino debería de recibir, ¿no? Atenciones, dinero para sostener a la familia, mientras el hermano, quien es el padre biológico, ¿no?, de la criatura, pues lo ejecuta mediocremente, ¿no? O sea, él trabaja, me refiero que él trabaja en una farmacia, pero realmente donde saca el dinero, realmente donde se deja ver que hay un ingreso considerable es a través del asalto. Entonces, los dos hermanos están ahí en juego. Uno, por azares del destino, aprovecha la oportunidad, que es Octavio, Gael García, aprovecha la oportunidad y pone a su perro en peleas de perro callejeras ilegales. Y el otro, el hermano, que sí trabaja en una farmacia por ahí, pero que de donde realmente se abastece es a través del asalto. Susana queda en medio, sí, hay escenas de sexo, hay infidelidades en este cosmos, ¿no? Pero este objetivo de Octavio de lograr atrapar la atención y el amor de Susana a través del dinero también. Eso está ahí de por medio. Y Susana, a merced de estar en un entorno completamente violento, su madre es alcohólica, entonces no puede vivir, no es seguro ni para sus hijos, ni para su estado, estar con una madre en esas condiciones. Vive en la casa de los hermanos con la madre de los hermanos, es decir, la suegra, y pues es maltratada continuamente. Entonces está ahí todo eso, ¿no?, en el entorno de estos personajes. Y, por supuesto, ¿no?, como esta escena, Fran, esta escena de persecución que es con la que inicia y también va apareciendo a lo largo de la historia, porque se repiten muchas escenas también, desde el punto de vista de distintos personajes. Se repite esa escena y es en donde vemos el destino trágico de los personajes, ¿no? Que es, unos mueren, otros se les compromete sus piernas, ¿no? Y Octavio pues queda muy mal herido. Entonces es como, particularmente, este capítulo es poder un poco, a mi parecer, es esta curva de cómo te internas en una aventura, ¿no?, que es la aventura de la ilegalidad, de la delincuencia, del asalto, etcétera, ¿no? Y claro, que lo acompaña el soundtrack, que es súper enérgico, energetizante, o sea, hay música que está en una sintonía de que estoy en una aventura, estoy a flor de mi juventud, o sea, estoy dándole con todo y sacando dinero de formas que la ciudad me las da ilegalmente, ¿no? Que me las estoy encontrando, ¿no? Y de pronto, ¡pum!, el debacle completo y esta tragedia que mencionas también del inicio, ¿no? O sea, cuando conversábamos a rasgos generales, como la tragedia de los personajes, la imposibilidad de lograr su objetivo, tanto de salir de la Ciudad de México, como Octavio lo desea, y llevarse a su pareja, bueno, a Susana, a la frontera, a Ciudad Juárez,
como el hermano que termina muerto, ¿no? Entonces ni siquiera puede continuar su hazaña de seguir asaltando para dejar desbancados a los bancos, vaya, ¿no? Entonces eso está ahí de por medio en este capítulo, que sí, yo diría como el capítulo madre, ¿no? De los otros que articulan la película. Sí, es como, o sea, como yo lo veía constantemente, era poder. El poder y el dinero estaban totalmente imbricados. O sea, entre los hermanos. Y también este poder producía como consecuencia el obtener el premio que sería Susana. Siento que eso, por una parte, y por otra parte también la idea de, sí, como que querían escapar, pero querían escapar a través del dinero. Como ese intento, o sea, en este caso, como que el dinero te va a dar, obviamente el dinero legal en este caso, porque no hay otra forma de obtener el dinero que necesitas para ayudarte a escapar de la situación en la que estás viviendo. En este caso, es la situación económica que estás viviendo, de pobreza. Y también por pobreza, no puedo ser Gael García, ¿no? Octavio se mete en la cabeza de que porque no tiene dinero no puede estar con Susana. Entonces él obtiene ese dinero, lo gana y se lo da también a ella con el fin de escapar con ella, de escapar de la ciudad, pero también de escapar de su situación económica actual, poder dar lo que no tiene. Siento que eso es muy importante, como decía al principio, eventualmente, y de verdad siento que es la ciudad, eventualmente la ciudad le hace que todo se desvanezca en el aire, así, y que todo ese dinero que ganó en un suspiro desapareció. Todo ese amor, ese sexo, ese casi que plan juntos de ser casi la familia perfecta, se desvaneció en una escena, ¿no? Y creo que esa es como la intensidad, o sea, el primer capítulo, ¿cuánto dura? 45 minutos, yo creo. Y de los 45 minutos, tal vez los últimos 5, después de todo lo que sucedió en los últimos 5, los últimos 3 minutos, 2 minutos, es que toda esa esperanza y toda esa ilusión desaparece. Y siento que eso es lo que, como que eso es lo más, como que para mí es central. Así, es el furor que logra desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Y de hecho, precisamente por ese como capacidad de poder desplomarse lo que se construyó, me parece ideal el título de la película. O sea, el amor es perro, ¿no? No solo, obviamente, los perros, la figura de los perros están ahí presentes, acompañan a los personajes, son mascotas, son vehículos para financiarse de formas ilegales, son compañeros de vida, son sostenes emocionales. También, o sea, el amor que se manifiesta en el caso de Octavio y Susana o en el caso de los otros capítulos es un amor perro. O sea, verás ternura en algunos segundos, en algunos momentos particulares, pero normalmente hay una tensión perra, ¿no? Hay una tensión fuerte entre estos personajes que se aman, que se atraen, que están ahí, especialmente sí en este primer caso y en el segundo del segundo capítulo, en donde ahora, por internarnos también en la segunda historia, se muestra a este personaje que se llama Valeria, que es una modelo española, ¿no? Entonces es el primer personaje que vemos extranjero, que vive en Ciudad de México, y Daniel, que acaba de dejar a su esposa, sus 2 hijas, por estar con Valeria, ¿no? Que Valeria fue su amante al parecer por un tiempo y al final deciden ya vivir juntos. Entonces llegan a este departamento nuevo, que van a habitar con toda la ilusión, con toda esa pues fantasía, ¿no? De por fin rehacer una vida de un hombre que está cansado de su esposa y de esas obligaciones maritales, etcétera, y poder despertar esa chispa, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Valeria está en el accidente en donde Octavio es partícipe de esta persecución o responsable de esta persecución, y acaba inmiscuyéndose en este accidente, es víctima del accidente, eventualmente en la historia pierde la pierna, ¿no? Tiene que usar silla de ruedas, pero por el desarrollo de lo que le acontece en el cuerpo, pierde la pierna. Entonces, ¿qué rol tiene el perro aquí? El perro es el acompañante de Valeria. Sin embargo, a la llegada en su departamento es cuando se quiebra
la pared, perdón, el piso de madera, y es como el primer anuncio de que algo va a suceder a esa pareja que apenas está conformando este nido ideal, ¿no? O idealizado. Y entonces, cuando regresa después del accidente y el perro cae por error, se mete a ese hoyo que se había hecho un día, 2 días antes, ¿no? Del accidente, y no pueden conseguir que salga ese perro está atrapado, como lo está Valeria en esas circunstancias, ¿no? En esa silla de ruedas. Y ese capítulo explora esa parte, ¿no? Como ese tener tan cerca algo, pero a la vez tan lejos, ¿no? O sea, esa pareja tuvo tan cerca esa fantasía. La vivió ni siquiera un día entero, porque el mismo día que se mudaron, que fueron a vivir a ese departamento, ocurrió el accidente. Esta como extrañeza entre habitar un mundo idealizado por segundos, pero al final se desploma, es una fantasía, el perro queda atrapado, pasan muchos días hasta que el perro finalmente, porque es el cierre del capítulo, lo encuentra Daniel, que es la pareja, ¿no? De Valeria. Entonces, no hay esa violencia que se ve con Octavio y Susana, esa violencia explícita que incluso ahora me deja pensando como estas representaciones de violencia explícita tan sanguinaria en clases bajas, ¿no? Que se representa con esa crudeza, con ese nivel de crudeza, apelar a esta representación más maquillada o más, ¿no? De una clase media que se ve atravesada no por una ilegalidad, ¿no? En un contexto de ilegalidad, de peleas de perros callejeras, pero en donde el perro nos está mostrando, la figura del perro nos está mostrando esa fractura de una relación que al final no va a volver, o sea, entonces es eso, ¿no? También como se rompe el ideal masculino de alguna forma como de rehacerte después quizás de haber estado por años en un matrimonio ya muerto, hacer, ¿cómo se dice? Hacer vida con la amante, o sea, con la pareja que se decide, con la que sí se decide estar al final, con esta fantasía, esta ilusión, y darse cuenta de que no, y que muy pronto, así como llegó como una estrella fugaz, o sea, así se va. Entonces, eso es lo que me llama la atención del segundo capítulo. ¿A ti resonó también contigo de esa forma o cómo lo viste, lo sentiste? Sí, o sea, no tiene nada que ver con la película. O sea, sí tiene que ver, pero no tanto. No, que me causa cada vez que lo escucho me causa curiosidad siempre. La idea de clase media, como que se me hace, o sea, estamos hablando de clases bajas y clases altas. Para mí, en mi forma de verlo, que la clase media no existe en la película. Es o baja o alta. Eso simplemente por el contexto. O sea, bueno, Valeria en este caso es modelo, el jefe de una empresa de diseñadores, no sé, o sea, estamos hablando de un mundo de hartos recursos. Sí. Y la casa en la que viven, las casas. Tengo una cercanía, más que cercanía. Hace mucho, ya 3 años, que tengo esta reflexión y me hace como darle vuelta y vuelta y llego a la misma conclusión. Es muy entendible que él haya querido dejar su realidad. Como que siento que el dejar una familia y el dejar a hijos pequeños, más que el dejarlos, el no dejarlos es una tarea constante. El no abandonar a tu familia es una tarea diaria, porque diariamente, y eso es una opinión muy personal, no representa las opiniones de este programa, solo de Francisco Ulloa. Diariamente, un bebé o un niño chico, que si pasas más de 48 horas con él, tú con él o ella, te va a querer, te va como a casi que invitar a abandonarlo, sin invitarte. Y en ese sentido como que siento que lo entiendo, no lo comparto, pero entiendo perfectamente por qué él quería comenzar una nueva fantasía sin hijos, sin esposa, con una modelo, solamente haciendo juegos medianamente de niños, o sea, de jóvenes, así como, ay, ¿quién pestañea antes? Y después tener sexo, y como fantasía. Que lo lograron mientras eran amantes, no sabemos cuánto tiempo, pero lo lograron mientras eran amantes, y que, de nuevo, vuelvo a la misma idea, y que ya iban a encontrar la felicidad y la ciudad te recuerda que no, que vas a morir. O sea, no, no va a funcionar, que vas a ser triste, sí. que el drama continúa.
¿Y por qué? Porque alguien no respetó la luz roja. O porque Sí. tú mismo no respetaste o ella tú misma no estabas mirando la calle porque estabas maquillando. Y así funciona, ¿no? Creo que eso es lo que me recuerda. Y ya, porque no nos queda mucho tiempo, pasando a la última historia, siento que la única persona, y es este Chivo, el vagabundo, que no perdió nada en la película es él. Y él, pero no perdió nada porque ya lo había perdido todo, porque toda su historia es que él ya no tiene nada que perder. Perdió a sus perros y se fue con uno. Sin embargo, creo que la única razón por la cual él no pierde es porque tampoco gana, porque él ya perdió, él ya para la ciudad, y por eso se logra ir también, no existe. Creo que para mí es eso por esa razón, él ya estaba triste, nunca buscó ser feliz, porque él ya sabía que estaba triste, también tiene que ver con madurez propia, Sí. ya vivió tanto que ya, así fue. De hecho, es interesante pensar eso porque justamente es como, claro, en la primera historia les mueve o sea, la búsqueda de poder, el deseo, el dinero, ¿no? En la segunda tenemos cómo se enfrenta Valeria a la pérdida de su encanto, o sea, de su belleza, de su cuerpo, y cómo se desmorona, por ende, también esa relación. Y en el tercero, como dices, o sea, este personaje es, claro, un exguerrillero que ya pasó de todo, vivió en la cárcel por 20 años, ya está más allá del bien y del mal y le vale todo lo que ocurre a su entorno. Incluso aunque le paguen por efectuar crímenes y con un pago considerable, o sea, eso ya él ya no se deja atrapar por esa lógica, digamos, de mercado o esa lógica perversa de dinero y de poder. ¿Por qué? Porque privilegia su libertad. Y así es como termina la película, ¿no? O sea, vemos cómo él sale andando después de deshacerse de todo y de entregar esta gran suma de dinero a su hija, que claro, allana el espacio, pero le entrega esa cantidad de dinero y se deja andar como siempre lo ha hecho, o al menos por muchos, muchos, muchos años, en este espacio desolado, que hace como muy buen clic con las historias en general, ¿no? O sea, esta desolación, este vacío, esta soledad, esta un poco pudredumbre, digamos, del destino y de, sí, no solo el destino individual, sino el destino de esta gran ciudad que te expulsa constantemente y que se requiere una energía descomunal para mantenerse ahí a flote, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, es un cierre interesante y con esta música que te deja temblando un poco, ¿no? Como de, bueno, ¿en dónde estoy yo también? O sea, yo qué reflejo soy de todo esto que acabo de ver como habitante de México o de Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, son muchas cosas que evidentemente esta película nos invitan a pensar, a preguntarnos. Este fue un primer capítulo de pues nuestro podcast. Esperamos que les haya gustado. La próxima semana seguimos Amores Perros 2.0. 2.0, sí. No, ya pasamos a otros temas. Por supuesto que déjenos saber qué piensan de la película. Y bueno, también recordarles cómo es que nos pueden seguir. Estamos en Spotify como Entre Preguntas. Y por supuesto también estamos en redes sociales. Sí, síganos en Instagram, @entrepreguntasoficial. También, como les decíamos, este proyecto, la idea es que vaya creciendo orgánicamente y que dure, ojalá, mucho tiempo. Por eso necesitamos su apoyo. Pueden aportar para nosotros en Buy Me a Coffee. El link va a estar en la descripción abajo. Sí, Buy Me a Coffee. Si se hacen miembros, la idea es generar una comunidad que también aporte con ideas, con problemáticas, que nos den también feedback directo en los temas de las pautas, que vamos a tener pautas mensuales. Membresía creo que son 180 pesos mexicanos, $10 al mes. La suscripción, si no pueden hacer eso, y se los agradeceríamos mucho, lo que pueda su bolsillo y lo que pueda su cariño. Entonces, arroba Entre Preguntas Oficial en Instagram y Buy Me a Coffee, los dos van a estar en la descripción. Pónganle me gusta, suscribir, reenviar o compártalos con sus amigos y amigas y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.